Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver un problema sobre la enfermedad por descompresión en los buzos. La cuestión es que cuando un buzo se sumerge a altas profundidades, el salir rápidamente puede generar problemas, ya que los gases disueltos van a ocupar un mayor volumen en la superficie y eso puede generar, por ejemplo, embolias, que se rompan los vasos capilares y hasta la muerte. Vamos entonces a cuantificar eso y de esa forma dimensionaremos en qué consiste. Para ello vamos a considerar entonces que tenemos aquí la superficie del mar y alguien se va a sumergir sobre esa superficie 50 metros. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo 50 metros. ¿Qué consideraciones vamos a tener en cuenta? Vamos a pensar en la cantidad de nitrógeno disuelto en un cuerpo. Entonces para ello vamos a contar con la constante de Henry del nitrógeno, la cual vale 6,3 por 10 a la menos 4. 6,3 por 10 a la menos 4. Y las unidades en este caso son entonces mol sobre atmósfera litro. Por otro lado, tenemos también el volumen de fluidos corporales sanguíneos. Vamos a pensar que son 5 litros para un cuerpo normal. Y la temperatura puede ser un valor de 300 Kelvin. Entonces inicialmente determinaremos el volumen de nitrógeno disuelto en todo el cuerpo. Para eso pues encontramos que la solubilidad es igual a la constante de Henry por la presión y por el volumen total. De esa forma tendríamos ahí las moles totales de nitrógeno disuelto. Esto será igual a 6,3 por 10 a la menos 4 mol sobre atmósfera litro por la presión. Aquí vamos a considerar la composición del aire. Tenemos una presión de 1 atmósfera sobre la superficie, pero es un 78% de nitrógeno y un 21% más o menos de oxígeno. Entonces la presión parcial del nitrógeno será en este caso aproximadamente 0,78 atmósferas. Y entonces por el volumen de 5 litros nos daría así. Se va atmósferas con atmósferas, litros con litros. Y nos quedan las moles de nitrógeno disueltas. Eso nos da un valor de 0,025. Con estas moles utilizamos la ecuación de gases ideales P igual a nRT. Y determinamos el volumen, que sería nRT sobre P. N 0,0025 mol por R 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin y la temperatura 300 Kelvin. Y esto iría sobre la presión. Entonces aquí vamos a considerar que esa presión va a ser la atmosférica. Como si tuviésemos un globo a la presión atmosférica. Tendríamos aquí una atmósfera. Las unidades que se cancelan, atmósfera, atmósfera, litro, no se cancela, mol si se cancela con mol, Kelvin con Kelvin y nos queda entonces la unidad de litro para el volumen. ¿Cuánto nos daría esto? Eso nos da aproximadamente 0,062 litros, lo que equivale a unos 62 mililitros. Esa sería la cantidad de nitrógeno disuelto normalmente. Ahora pensemos en que estamos a 50 metros. A 50 metros la presión sería la presión hidrostática, densidad por gravedad por altura, y esto nos daría la densidad del agua de mar, que sería 1027 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y H 50 metros. Como tenemos todo un sistema internacional, la presión nos va a dar en pascales. Aproximadamente nos da 503.230 pascales. Si pasamos eso a atmósferas, es alrededor de 5,0 atmósferas. Haz ese cambio, por favor. Recuerda que una atmósfera son 101.325 pascales. De esta manera, la presión total a 50 metros sería 5 atmósferas más la presión atmosférica, o sea, 6 atmósferas allí. Volvemos a calcular en este punto la solubilidad aplicando la misma ecuación de solubilidad, que sería K sub H por P por V, lo que nos daría entonces 6,3 por 10 a la menos 4 mol sobre atmósfera litro por la presión. Vamos a considerar la presión total 6 atmósferas y por el volumen,
que sería 5 litros volumen corporal. Entonces aquí se nos cancela atmósfera, atmósfera y nos quedan moles. Esto nos daría un total aproximado de 0,019 mol de nitrógeno disuelto. Aplicamos nuevamente la ley de gas ideal y determinamos el volumen. Entonces recordemos que volumen sería, utilizando esta ecuación, igual a nRT sobre P. Tendríamos que N 0,019 mol por R 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La temperatura vamos a considerar 300 Kelvin. Aquí la consideración que hacemos es la siguiente. Estas moles de nitrógeno están disueltas en el cuerpo a 50 metros. Y vamos a calcular esas moles, qué volumen ocuparía si el buzo decide salir instantáneamente, ¿sí? Sin esperar. Instantáneamente sale a la superficie. Entonces consideramos la misma temperatura, los 300 Kelvin, y en la superficie tendríamos también una presión de 1 atmósfera. Por eso colocamos aquí 1 atmósfera. Fíjate que utilizamos 6 atmósferas, pero para calcular las moles disueltas abajo. Pero si el buzo sale, que el problema es ese, salir rápidamente, ¿sí? Entonces estamos haciendo un planteamiento ideal de una salida instantánea. Esto nos da aproximadamente 0,47 litros, lo que equivale a unos 470 mililitros. Entonces la cuestión está aquí. 470 mililitros sería el volumen del gas si sale rápidamente a la superficie, frente a los 62 mililitros normales disueltos en el cuerpo. Entonces, esa gran diferencia de volumen es lo que provoca, por ejemplo, que hayan burbujas que exploten dentro del cuerpo y generen los graves problemas de la descompresión por la salida del buzo. Una vez cuantificado esto, pues ya tenemos una dimensión importante de cuál es el problema y por qué una salida tiene que hacerse lentamente. No se hace instantáneamente, sino que el buzo va equilibrando el cuerpo hasta llegar a la superficie. Consideremos qué pasaría con el oxígeno. Repitamos este mismo problema, pero entonces para el oxígeno. Para ello habría que buscar la constante de Henry del oxígeno y lo demás se va a mantener. Recordemos aquí la composición del aire, 21% de oxígeno. Nos vemos en un siguiente tema.